Hola y bienvenidos a un nuevo panel en nuestro foro de Transformación Digital 2022. Mi nombre es Andrés Montenegro Vergara, líder de ediciones especiales en Forbes Colombia, y quizás cuando uno habla de transformación digital, lo primero que no se le viene a la cabeza es hablar, por ejemplo, de medio ambiente y sostenibilidad, sino tal vez en productividad, en formas de trabajar en el retail o en la industria. Sin embargo, son cada vez más las iniciativas donde el salto a lo digital, las nuevas herramientas tecnológicas y las aplicaciones a las compañías en diferentes sectores pues están dando la pauta para ayudar a construir un mundo más eficiente y mucho más sostenible. Para ahondar en este tema tan interesante y tan crucial, hoy hablaremos con Sebastián Giraldo, quien es South America Digital Innovation and Technology Director en Schneider Electric. Gracias por estar con nosotros, Sebastián. Andrés, muchas gracias a ti por la invitación. Quizás para empezar nuestra charla, la primera pregunta obligada un poco es que nos contaras por qué creen que lo digital es el gran disruptor en términos de eficiencia, desde, por ejemplo, cosas básicas del día a día como las reuniones, hasta las operaciones industriales, en obtención de datos para mejorar los procesos, en el consumo energético, en todo lo que está alrededor del mundo industrial y que ustedes lo han puesto así como el gran disruptor en términos de lo que estamos viviendo ahora. Andrés, qué buena pregunta y creo que hace mucho match con lo que estamos viviendo en los últimos años y esa fue una de las grandes enseñanzas que nos dejó la pandemia. O sea, creo que muchos de nosotros pasamos de un viernes estar trabajando en la oficina a un lunes movernos completamente digital y eso nos trajo una eficiencia en términos de descarbonización porque dejamos de movernos, dejamos de utilizar los automóviles para ir a la oficina y comenzamos a sentirnos mucho más eficientes. Tanto que trajo otras consecuencias donde no parábamos, trabajábamos mucho más lo que trabajamos en la oficina. Entonces, la eficiencia se aumentó bastante y eso es en el trabajo día a día. Cuando vamos bajando o entrando un poco más a los temas industriales, la digitalización ha hecho que los procesos sean mucho más rápidos, mucho más eficientes, sostenibles y repetitivos, o sea, que podamos asegurar una mejor calidad dentro de esas operaciones industriales. Sebastián, quizás cuando uno habla de transformación digital, cuando uno habla de ese camino que estamos llevando hacia la descarbonización, de alguna forma ese salto a lo digital no es lo primero que uno piensa o no, uno no, tal vez no termina de hilar cómo ese salto digital va a ayudar a la descarbonización. Sería interesante que nos contaran ustedes cómo han llegado a, de alguna forma, a esa conclusión o a esa idea de por qué sí está afectando directamente. Claro. Eh, Mira, la digitalización, como tú dices, no es lo primero que uno se le viene a la cabeza. ¿Qué se le viene a la cabeza? Reducir combustibles, ahorrar energía. Y en ese segundo punto es donde más entra la digitalización. ¿Por qué? Porque para descarbonizar necesitamos ahorrar energía, cualquier tipo de energía, pero para ahorrar esa energía necesitamos primero medir qué estamos gastando. Lo que no medimos no lo podemos controlar, no lo podemos ahorrar. Entonces, si yo utilizando la digitalización y utilizando estas nuevas tecnologías como blockchain, inteligencia artificial, procesos robotizados, puedo lograr tener una medición mucho más clara de dónde es que estoy desperdiciando o utilizando más energía de la necesaria, ahí es donde comienza la digitalización a hacer sentido hacia ese camino de descarbonización que como mundo, como un planeta Tierra lo necesitamos. Algo muy interesante que ha planteado Schneider Electric y que no podría dejar pasar la oportunidad de estar contigo y pues que nos contaras un poco, es que ustedes han planteado algo así como una ecuación en la que de cara al futuro hacen una suma entre la electrificación y lo digital para llegar a un mundo más sostenible, que tal vez es una idea bien interesante y que me gustaría que ahondáramos un poco porque sí es bien diferente a lo que normalmente uno oye en este tema, pues en general cuando habla con las personas. Total, total, Andrés. Creo que tú sabes que como Schneider hemos sido reconocidos como las empresas más sostenibles del mundo por Corporate Insights. Y es precisamente esa ecuación nace de esto que hemos visto en el mercado. Nuestro conocimiento de clientes y conocimiento de tecnología nos hizo llegar a esa ecuación de, como tú dijiste muy bien, la digitalización más electrificación es lo que realmente nos va a llevar a la sostenibilidad. Ninguna de esas dos solas vamos a lograr un mundo más sostenible. ¿Por qué? Lo primero, la digitalización nos va a ayudar a ser mucho más eficientes, la electrificación nos va a ayudar a descarbonizar y realmente esas dos palancas de eficiencia y descarbonizar o bajar el consumo de carbono es lo que nos lleva a ese índice de sostenibilidad. ¿Por qué? Mucho hablamos de transformación digital y muchas personas confunden la transformación digital con usar tecnología, usar inteligencia artificial, usar un software, usar procesos robotizados, pero eso solo no nos va a llevar a ser más sostenibles o a hacer algo real de transformación digital.
la transformación para nosotros es tomar la tecnología, sí, pero que apalanque y que sirva dentro de los procesos y cambie modelos de negocio y comportamientos dentro de las empresas y entre nosotros mismos como individuos. No me sirve de nada tener un software que me diga, usted está consumiendo mucho en una industria en la parte de recepción de materia prima. Ya sé, ok, estoy sabiendo que estoy gastando, pero si no hay un cambio corporativo, un cambio realmente de las personas que hagan, que realmente se ahorre, simplemente estoy gastando dinero en un software que me está diciendo que estoy haciendo las cosas mal, pero no logro, no estoy haciendo el cambio necesario que necesitamos. Sebastián, sin duda, como tú decías hace un momento, pues Schneider Electric es líder en lo que hace, es reconocido no solamente en Colombia, sino en muchos países donde tiene presencia. Y quisiera que nos contaras un poco más sobre algunos casos de éxito, algunos ejemplos donde la transformación digital, como tú nos acabas de decir, ha sido pues fundamental o ha tenido un impacto muy interesante o muy significativo en las operaciones y que tal vez quisieran resaltar o quisieran contarnos para que también conozcamos esas historias de éxito de que eso ya está pasando en la vida real y no solamente son ideas o proyecciones de lo que va a pasar, sino que lo estamos viviendo. Claro que sí, Andrés. Y está pasando en el mundo y está pasando en Colombia, que es lo más importante. Muchas veces tenemos ejemplos a nivel global, en Francia, en Estados Unidos, pero tenemos ejemplos locales, lo cual nos sentimos muy orgullosos de esos. Uno de esos, y creo que recientemente puedes haber visto, es un caso de éxito que tenemos con Terrano, que es una organización de real estate, donde utilizando nuestro software de Construction Building, enfocado hacia el control de y eficiencia y seguridad en edificios, han logrado reducir consumos de energía utilizando esas plataformas digitales del Internet de las cosas que son interoperables, precisamente para lograr capturar esos datos, tenerlo en su ADN como empresa y actuar sobre esos datos para poder ser mucho más eficientes y mucho más sostenibles en el tiempo. De alguna forma, aunque este ecosistema sigue creciendo y hay cada vez más jugadores involucrados y tal vez uno ve con esos ejemplos como tú nos cuentas que hay cada vez más formas de hacerlo en la vida real y que están pasando, sin embargo, todavía de alguna forma uno entiende que hay algunos retos o desafíos que están muy cerca y quisiéramos también abordar en esta charla que nos contaras, pues cuáles son esos retos o desafíos más inmediatos que tenemos y que deberíamos abordar para de alguna forma tener un uso más masificado de las herramientas de transformación digital, como tú nos decías, y que ustedes como compañía pues ayudan o de alguna forma acompañan a las industrias en ese camino y que si no se hacen en el mediano o en el corto plazo va a ser muy difícil tener pues de alguna forma cumplir las metas a largo plazo o ser más rentable o ser más sostenible y cómo también ustedes han aprovechado esa oportunidad para crecer como empresa, pero que también tienen que poner el frente a esos desafíos tan inmediatos. Total. Total. Mira, una de las conclusiones del Congreso Empresarial Colombiano de la ANDI sobre este tema de innovación es que cerca del 64% de esos empresarios aseguró que tenían ya una estrategia de transformación digital en sus empresas. Eso ya es bueno iniciar donde esas cabezas, esos CEO, tengan en mente esa transformación y hacia dónde podemos ir. Eso es una parte súper interesante, más que en los últimos 5 o 6 años pasó esa misma pregunta de un 25 a un 64%. Entonces, casi que estamos multiplicando por 2,5 ese número de empresas que tienen como pilar el tema de transformación digital. ¿Ok? Pero aún donde nos falta mucho, que esas estrategias realmente permeen las estrategias corporativas o la cultura corporativa. O sea, la digitalización tiene que ser parte de la cultura de las personas, como te decía de un comienzo, y ahí es donde vemos que aún hay un espacio de convencimiento. ¿Okay? ¿Por qué? Porque normalmente la parte digital la lleva el DT, ¿okay? Y es donde ese cambio debe permanecer y debe estar en toda la junta directiva y de ahí bajar a toda la cultura empresarial. Eh, Otra cosa que vemos que tiene un poquito de retraso es el tema de personas. Hoy tenemos una falta de personal capacitado. O sea, hay más demanda de temas digitales que la oferta que se está generando. Entonces, ahí como organizaciones debemos trabajar y como país y generar mucha más educación en temas de transformación digital que nos ayuden a ser también mucho más competitivos. Y por último, la seguridad de la información. O sea, es algo también muy crítico. El tema de cybersecurity es muy crítico, sobre todo en estos momentos donde también todos somos más digitales, todos estamos más frente a un computador, también somos más vulnerables. Entonces, el tema de la seguridad de la información se vuelve clave dentro de esos pilares. Y en ese ecosistema es donde Schneider Electric se vuelve fuerte. ¿Por qué? Porque, de nuevo, no solo somos fuertes
en la tecnología que la tenemos, sino en cómo entender los retos empresariales que tienen las compañías y unir software o tecnologías con conocimiento de mercado. Y ahí es donde somos fuertes trabajando en Java. Las empresas no compran transformación digital, no van al supermercado y compran transformación digital. Es algo que se construye en la creación de la cultura digital de las empresas, más un soporte tecnológico, que en este caso Schneider está ya muy apresto a ofrecer. Eso último que dijiste me da pie para otra pregunta que tengo y es, las herramientas tecnológicas pues cada vez van más rápido, es más probable y es más posible encontrar soluciones innovadoras o soluciones que tal vez hace unos meses o unos años era imposible pensárselas. Y en ese escenario me gustaría saber que, pues, aunque el multiverso se entiende más como dentro del entretenimiento, dentro del ocio, dentro de las posibilidades, más de la ciencia ficción, también sería muy interesante desde Snyder saber si el multiverso como concepto y como realidad impactará al mundo industrial, si será útil realmente, si será revolucionario en la forma de que las compañías son más productivas o si solamente será una herramienta más para ese mundo del entretenimiento. Ustedes también ven que va a ser parte fundamental de esa transformación de las empresas. No, sin duda alguna el metaverso o multiverso es algo que hoy, y muchas tecnologías nacen así, un poco más en el lado de entretenimiento y van migrando en cuanto el tema de cybersecurity va mejorando hacia las industrias. Y nosotros vemos un camino de desarrollo hacia allá. Hoy tenemos algunas tecnologías de realidad aumentada, de realidad virtual. Te doy un ejemplo donde para operadores de plantas de petróleo, de plantas nucleares, donde entrenar a una persona, un operario en emergencias, qué hacer y cómo operar si llega a haber un problema grave en alguna de estas industrias. Yo no puedo operarlo o entrenarlo en vivo y en directo. Entonces lo que tenemos son sistemas de realidad virtual y realidad aumentada, donde ponemos a los operadores en contexto, como si estuvieran, como, te doy un ejemplo, como entrenan los pilotos de los aviones. Exactamente lo mismo, pero para operaciones petroleras y segmentos realmente pesados donde puede haber o una mala operación de un operario puede generar problemas graves. Entonces, estamos utilizando este tipo de tecnologías con gafas de realidad virtual aumentada, donde con esta trazabilidad y ese gemelo digital que podemos lograr, hacer que estas personas se sientan en situación y saber qué deben hacer y qué pasaría dependiendo de las decisiones que tomen. Entonces, esos son esos pasos que vamos yendo hacia ese multiverso o metaverso de la industrialización. Ahí, aunque hablamos de muchas herramientas que ya están en el mercado, hablamos de soluciones que muchas personas ya utilizan, también quisiera abordar la pregunta de qué tan abierto está el mercado realmente a usar nuevas tecnologías en sus procesos, como Internet de las Cosas, inteligencia artificial, Big Data, Machine Learning, el metaverso, entre otros. Como, aunque esos ya existen, realmente ustedes cómo han visto, cómo han sentido que el mercado está abierto a usarlos, si les interesan, si los buscan para esas soluciones, o si aún hay que hacer un trabajo bien interesante y bien fuerte para que se animen a montarse este tipo de herramientas y soluciones pues cada vez más novedosas y más interesantes en el mundo digital. Súper, muy buena pregunta, Andrés. Te conecto con un estudio que hizo Ernst Young sobre la transformación y el sentido de transformación digital en Latinoamérica. ¿Sí? Como Latinoamérica total, sacamos un puntaje de 61 puntos. ¿Sí? Eso nos pone como a mitad de tabla, podemos decir. Y donde más se ve el retraso, podríamos decir, de Latinoamérica, es en el cambio de estrategia y en el convencimiento del impacto. O sea, ahí todavía creemos que digital es bueno porque lo escuchamos, porque todo el mundo está viendo digital, pero no vemos un impacto o no se ve, los grandes empresarios no ven todavía el impacto. Entonces, ahí es donde debemos trabajar fuertemente. ¿Okay? En sí digital, pero necesitamos ver ese impacto que tiene. Entonces, tenemos que generar una ruta hacia esa madurez digital. Esto es como todas las tecnologías nuevas que han llegado en su momento al mundo. Aquí debemos caminar hacia esa madurez. Claramente otras geografías lo han hecho mucho más rápido, pero nosotros vamos en una buena vía. Volviéndole a la Andy, Colombia va en una buena vía. O sea, ya tener un 64% de los empresarios convencidos de que digital es la vía, ahí es donde tenemos que aterrizar qué tipo de tecnologías es la que tenemos que usar. Lo que hemos más abierto a usar son sistemas RPA o de automatización de procesos a través de unos robots. Eso se está comenzando a utilizar bastante.
Luego inteligencia artificial para poder tratar muchos datos, o sea, toda esa cantidad del Big Data. Ya como personas nos quedamos muy cortos o nos vuelve muy costoso analizar tantos datos y muy demorado. Así que sí se está viendo una tendencia de inteligencia artificial y claramente automatización, tanto de procesos de IT como de OT. También de la parte de operación hay una apertura muy grande a ese tipo de modernización. ¿Por qué? No solo por lo fancy que puede llamarse digital, sino también por la competitividad que nuestras empresas están sintiendo que comienzan a ganar ante los grandes mercados abiertos del mundo. Sin duda, ese escenario es bien interesante. Y para cerrar esta conversación, quisiera hacerte otra pregunta y es, ¿cómo en el futuro de Colombia, en el uso de la transformación digital para ser más sustentable, más productiva, más eficiente de cara a los retos, por ejemplo, y a los objetivos del 2030, 2050, cuál es la perspectiva que tienen del país como Schneider Electric, que también seguramente van a seguir acompañando a las industrias en ese camino hacia un mundo más digital y más sostenible? Colombia es clave para nosotros. Colombia es una geografía que para Sudamérica es clave en su crecimiento. Eh, los empresarios lo llaman, o sea, de nuevo, conecto porque es que eso nos da realmente la ruta hacia donde debemos seguir. O sea, más, casi 2/3 de la población de empresarios nos está diciendo sí somos digitales, entonces es súper atractivo para nosotros, pero necesitamos generar una agenda en común. O sea, si logramos como comunidad tener una agenda hacia adelante, hacia ese desarrollo, vamos a ser mucho más eficientes. Segundo, como Schneider, nosotros nos gusta liderar con el ejemplo. Y liderar con el ejemplo es que nuestras plantas productivas, nuestras propias plantas de producción que tenemos en Colombia, han seguido esos índices de sostenibilidad. Hace poco publicamos un par de casos de éxito de nuestras propias plantas para ir al empresario a decir sí se puede, sí se ahorra y este camino de transformación realmente tiene un impacto sostenible con el mundo y sostenible con nuestros resultados financieros. Lo que es bueno para el negocio, lo que es bueno para el mundo es bueno para el negocio. Entonces, creo que se conectan esos dos mundos y sumado a la parte de digitalización más electrificación, es una ecuación poderosísima para salir adelante. Sin duda, creo que la visión que viene del futuro es muy retadora. Hay muchos desafíos y retos que debemos enfrentar como sociedad, como país, como industrias y de alguna forma globalizada entre las industrias cuando, por ejemplo, comparten el sector para encontrar soluciones cada vez más rentables, pero también más sostenibles para el planeta. Y con ese panorama tan lleno de oportunidades, desafortunadamente llegamos al final de este panel en nuestro foro de transformación digital for 2022. Una vez más, gracias a Sebastián Giraldo, quien es South America Digital Innovation and Technology Director de Schneider Electric, por contarnos qué están haciendo y cuál es su visión a futuro de lo que nos espera en este tema del salto digital, de lo que ya estamos haciendo y las oportunidades que quedan por venir. Andrés, gracias a ti por la invitación. Que tengas una feliz tarde. Y a todos los que nos acompañaron en este panel los invitamos a seguir conectados a los diferentes contenidos y eventos que tenemos en nuestras redes sociales, en nuestro portal Forbes.co y que revivan los paneles de este foro en YouTube donde nos encuentran como Forbes Colombia. Hasta la próxima.